¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? En el video de hoy aplicaremos el diseño, texturas y materiales al modelo del casco. Antes de empezar a añadir los materiales y texturas, tuvimos que configurar el sistema de renderizado del programa, debido a que Blender tiene dos motores gráficos, Eevee y Cycles. Con los dos motores se pueden obtener buenos resultados. Eevee está más enfocado para ser utilizado en computadores que tienen bajas prestaciones, ya que su calidad de renderizado es un poco más baja y está limitada. Por otra parte, Cycles está diseñado para trabajar con tarjetas gráficas de una mayor capacidad, lo que permite aumentar el detalle del render. En nuestro caso, hicimos uso de Cycles. Aún así, había que ajustar algunos parámetros debido a que si se ocupa la calidad máxima queda demasiado pesado. Básicamente es dejarlo en un punto medio entre calidad y tiempo de renderizado. Nosotros, para establecer este apartado, utilizamos estos videos por si quieren ver de forma detallada para qué sirve cada ajuste y entender qué controla cada configuración. Se los dejamos ahí, hay dos en inglés, pero son fáciles de entender. Decidimos iniciar por el visor debido a que este lleva un material en específico. Antes de crearlo, agregamos una imagen HDRI al fondo. Para los que no sepan, las imágenes HDRI son imágenes que al llevarlas a Blender se convierten en emisoras de luz. Es común usar paisajes o, como en nuestro caso, un estudio que es más usado para producto. Pero nosotros no sabíamos cómo hacer esta transparencia del visor. Si bien el material real puede ser un policarbonato o algo por el estilo, a nosotros nos servía con que fuera transparente. Por ende, nos servimos de este tutorial en el que se explica cómo hacer cristal para dar el efecto que estábamos buscando. Blender tiene dos modos de previsualización. Para ver bien el efecto del cristal, hicimos uso del modo más detallado, que es más cercano al resultado final del render. Una vez teníamos el visor listo, continuamos añadiendo color a las piezas que no llevan efectos, como las placas frontales, las tapitas superiores y la misma base del casco. Ya que aquí no era necesario contemplar las luces, lo hicimos en el modo de previsualización más suave, con el fin de que fuera más eficiente a la hora de mover y realizar cambios. Como ven, el aspecto del visor cambia y ya no tiene las mismas propiedades, pero no afecta su configuración a la hora de renderizar. El babero y el seguro también iban en transparente, por lo que solo añadimos el mismo material que lleva el visor a estas piezas. Cuando modelamos el casco no nos percatamos que en la zona inferior, en el relieve del casco, lleva otro sello, así que sencillamente aplicamos una extrusión y le añadimos el color negro. Después de estos cambios, así iba quedando el casco. Cuando ya teníamos los colores base y los elementos transparentes, empezamos con una de las cosas que más nos costó aprender, tanto en Cinema 4D como ahora en Blender, los UV Maps. Y es que, si bien teniendo la experiencia previa de Cinema 4D, donde aprendimos que la forma correcta de hacer esto es desenvolver la malla como en el origami, aquí el proceso es un poco diferente. Nosotros usamos este video para entender el proceso por si lo quieren ver de forma detallada. Básicamente, en Blender toca que definir la línea de corte, y aún entendiendo cómo debe quedar la malla para añadir el diseño, no sabíamos dónde estaban las funciones, como las proyecciones, los conectores, los distensores o el empaquetado. Así que al igual que con Cinema, fue un martirio. Por ejemplo, al inicio trazamos una línea de corte en todo el centro, ya que el casco era simétrico, en Cinema hubieran quedado dos caras iguales completamente planas. Pero aquí obteníamos este resultado, una cara de una forma y la otra completamente diferente. Así que decidimos primero hacer una mitad y luego la otra, pero tampoco. Miramos otra forma de proyección haciéndolo completo, pero el resultado no servía por el deforme de los polígonos. En este momento logramos hacer las dos caras separadas y que quedaran con una forma similar. El problema era que el diseño en la parte trasera iba continuo, es decir, tenía que quedar en la mitad de una cara y en la mitad de la otra. Eso lo hicimos con el fin de imitar la talonera del guayo, por lo que los polígonos de la zona trasera para facilitar la aplicación del diseño debían quedar completos. Aquí se nos ocurrió la peor idea posible, intentar unir los polígonos manualmente, y es que viéndolo ahora no era factible realizar esta operación y perdimos una mundial de tiempo para algo que al final no terminó resultando, ya que en cierto punto quedaban los polígonos súper estirados, lo que deformaría las figuras a la hora de implementarlo. En este momento encontramos la función que simplifica la malla. Hicimos diferentes pruebas con distintos modos para ver si obteníamos una distensión que nos permitiera añadir al diseño, pero nada. ¿Cuál fue la solución entonces? Pues muy fácil, solo seleccionamos los polígonos donde se asentaba el diseño, omitiendo la parte del relieve donde se aseguró el visor y los bordes del casco, tanto los interiores como en el sello inferior. Teniendo esta selección, hicimos un corte en la parte frontal del babero. Al hacerlo ahí, la figura se desenvolvía y quedaba completamente simétrica hacia ambos lados.
También los polígonos mantenían una escala proporcional que nos permitiría que no se deformara el diseño. Después, sencillamente las partes restantes donde solo iba color base, las extrajimos pieza por pieza, ya que estas no iban a afectar el resultado. Cabe resaltar que se dejaron agrupadas según el color que debían llevar. En el primer corte no habíamos añadido la superficie donde va el tornillo que ancla el collarín, así que las mapeamos de nuevo y las conectamos con la figura que ya teníamos de la base para que quedara completa la forma. Al final, solo acomodamos las figuras dentro del espacio para dejar el mapeado que debíamos seguir después. Una vez teníamos listos los mapas que debíamos seguir, empezamos con el apartado del diseño. Para ello hicimos uso de un programa vectorial. En este caso, por comodidad, usamos Corel. Debido a que aquí, las formas como la trama, el programa tiene funciones que permiten hacerlo de manera rápida. También podríamos haber usado Illustrator o cualquier otro, pero en este caso elegimos este. Aquí teníamos que tener en cuenta que habían algunas zonas que se debían respetar y donde el diseño se debía adaptar. Por ejemplo, donde van las plaquitas frontales. Como habíamos planteado el diseño, las líneas rodeaban la forma, así que buscamos cómo poder delimitar esta pieza. En Cinema 4D hay una especie de marcador para los UV-Maps y Blender también tiene una función parecida, que se encuentra en textura de pintura. Viendo este video, comprendimos el funcionamiento y sencillamente lo usamos para rayar en la base del casco, donde estaba la pieza, para así hacer el diseño en torno a la misma. Decidimos iniciar por las líneas frontales. Antes de ello, extrajimos las imágenes y definimos los colores que íbamos a usar. En principio, copiamos la forma de la sombra morada para llevarla al VMAP. Como los polígonos son diferentes, tuvimos que hacer ciertos cambios en la forma para que se adaptaran a como nosotros queríamos que se viera. Al hacer esto, caímos en cuenta que también había que definir el babero y el seguro del visor para que las líneas no quedaran detrás suya. Aquí se nos movió la imagen, así que debimos volver a realizar el trazo. Intentamos borrar el que ya habíamos hecho, pero no supimos cómo. Y según lo que investigamos, no se puede. Por ende, redibujamos las líneas, pero esta vez en rojo. Como la figura es simétrica, solo trabajamos en un lado para después reflejarlo. Teniendo delimitadas las zonas donde no debía ir el diseño, seguimos replicando las figuras del boceto. Las líneas, para que no quedaran cuadradas, se les perfiló con el fin de que fueran más estéticas. Así que las puntas no terminaban en cuadro, sino con un leve desvanecido. A su vez, diferenciamos los grosores para dar mayor propiedad. Hicimos uso de otro tutorial para crear una trama con la forma que llevan los guayos. Hicimos esta especie de rectángulo con los bordes circulares y, con las funciones de Corel, se replica en cierta cantidad y tamaño para dar la forma de la malla. Teniendo la trama, hicimos el cajón o el vector donde va la misma, y de igual manera añadimos las líneas verdes que van encima. Después de tener la base del diseño, cometimos otro error que nos costó muchísimo tiempo. Y es que para adaptar las formas de las líneas y vectores que van al costado del casco, dijimos, bueno, tenemos el modelo con la imagen de mapeado. En ella, como se puede ver, hay ciertos números y colores. Y entonces, ¿qué hacíamos? Mirar el modelo 3D con la imagen de los VMaps y decíamos, bueno, la línea blanca va de un ejemplo del 0.8 al 0.9. Y así con todos. Por lo que teníamos que estar saltando de un programa a otro y aún así no saber si iban a calzar bien, ya que el casco, al tener la curvatura, puede deformar un poco las figuras. Aquí, viendo que no avanzábamos nada y analizando qué podíamos hacer, nos dimos cuenta que podíamos dibujar todo el diseño y dejar la forma lista. Si recuerdan, en el video anterior, la cara lateral donde dibujamos el diseño era hecho a partir de una imagen del mismo programa. Así que sencillamente la llevamos a Blender y la calcamos usando la textura de pintura. Con esto ya sabíamos exactamente en el mapa dónde quedaba cada cosa y no nos tocaba estar viendo y corrigiendo la deformación. Exportamos la imagen y en Corel añadimos los vectores y colores. Si se fijan bien, invertimos lo que en principio era una sombra por una luz, ya que nos dimos cuenta que el color morado oscuro era el que prevalecía en el guayo, y la exportamos para añadirla al material en Blender. También, como detalle de fina coquetería, hicimos un sticker que iría en la visera con nuestro símbolo y el logo F50 para que se entienda que está inspirado en ellos. Lastimosamente, no quedó grabado el momento donde aplicamos el diseño al modelo. En principio, el material era como el de las placas, un solo tono y matizado. Así, para dar más realismo y que el casco tuviera un aspecto más parecido al guayo, añadimos una configuración de metalizado que es un poquito más compleja que solo subirle el valor al apartado de los materiales de Blender. Aquí utilizamos ciertas texturas que dan un poco más de realismo.
Si la quieren ver a detalle, este fue el tutorial que usamos para dar ese efecto. Fijándonos en los guayos, ellos tienen una textura en la base que parecen ser como una especie de relieve en base a líneas. Creímos que era algo que debía llevar para agregar más propiedad al casco, pero aquí entra el dilema de cómo buscar o cómo hacer este tipo de textura. O sea, uno no se puede meter a YouTube o Internet y buscar cómo hago el efecto de líneas de los guayos de F50 en Blender y que te salga exactamente lo que estás buscando. Así que nos tocó dar vueltas y vueltas sin encontrar nada. Finalmente, y haciendo la búsqueda en inglés, dimos con un video que si bien la textura no quedó exactamente a lo que buscábamos, nos ayudó a dar un efecto parecido. En él se enseña cómo hacer estas líneas que suelen ir en las piezas de metal para dar una especie como de rugosidad. Siguiendo los pasos y haciendo ciertas adaptaciones, logramos crear estas líneas que intentan imitar las que van en el guayo. En principio nos quedaron sobredimensionadas, pero después de probar modificando ciertos valores concluimos que haciéndolas más finas daban un mejor resultado estético. Por cierto, la espuma lleva una configuración parecida a la de la base del casco, pero sin metalizado. Esto lo hicimos con el fin de que no quedara como si fuera un plástico brillante. Aunque pensándolo ahora podríamos haber buscado cómo hacer una textura más parecida a la tela, pero en este caso lo dejamos así. Y después de haber agregado todo, este fue el resultado final del casco. Para ser nuestra primera vez usando Blender, creo que logramos obtener un resultado bastante bueno, la verdad. También el diseño funciona en el modelo que hicimos, así que eso nos benefició. No siendo más, aquí termina el vídeo. Nos vemos en la siguiente, donde mostraremos el proceso para realizar el entorno de la animación. Adiós.